4. En el espacio, la vida. El primer efecto de las emanaciones cosmogónicas es el de limitar el escenario del mundo en el espacio. El segundo es la producción de vida dentro de ese marco. La vida polariza para la producción de sí misma bajo la forma dual de lo masculino y lo femenino. Es posible representar en términos sexuales el proceso completo, como embarazo y parto. Esta idea se encuentra representada en forma soberbia en otra genealogía metafísica de los maoríes. De la concepción, el incremento; del incremento, el pensamiento; del pensamiento, el recuerdo; del recuerdo, la conciencia; de la conciencia, el deseo. El mundo se volvió fructífero, se llenó de delicados brillos, engendró una noche, la gran noche, la larga noche, la noche más baja, la noche más alta, la noche más espesa para sentirla, la noche para ser tocada, la noche para no ser vista, la noche que termina en muerte. De la nada, la concepción; de la nada, el incremento; de la nada, la abundancia, la capacidad de aumentar, el aliento vivo. Residió en el espacio varo y produjo la atmósfera que está sobre nosotros, la atmósfera que flota por encima de la tierra, el gran firmamento sobre nosotros. Residió en el primer albor, y la luna surgió. La atmósfera por encima de nosotros residió en el firmamento resplandeciente, y entonces surgió el sol. La luna y el sol fueron lanzados arriba, como los principales ojos del cielo. Entonces los cielos se alumbraron, el temprano amanecer, el temprano día, el mediodía, el relámpago de día que cruzó el cielo, y el cielo arriba estaba con Hawaiki, y produjo la tierra. A mediados del siglo XIX, Paiore, un gran jefe de la isla polinesia de Hana, hizo un dibujo del principio de la creación. El primer detalle de esta ilustración era un pequeño círculo que contenía dos elementos: Te Tumu, fundamento, un macho, y Te Papá, roca extracto, una hembra. El universo, dijo Paiore, era un huevo que contenía a Te Tumu y a Te Papa. Finalmente estalló y produjo tres capas superpuestas. La de abajo sostenía a las dos de arriba. En la capa más baja permanecieron Te Tumu y Te Papá, quienes crearon a los hombres, a los animales y a las plantas. El primer hombre fue Matata, producido sin brazos y quien murió poco después de llegar al mundo. El segundo hombre fue Aitu, que vino con un brazo pero sin piernas, y también murió como su hermano mayor. Finalmente, el tercer hombre fue Hoatea, espacio del cielo, y estaba perfectamente formado. Después de él vino una mujer llamada Hoatu, fructuosidad de la tierra. Se convirtió en la mujer de Oatea, y de ellos descendió la raza humana. Cuando la más baja capa de tierra se llenó de creación, el pueblo hizo una abertura en medio de la capa superior para poder subir a ella, y allí se establecieron, llevando con ellos las plantas y los animales de abajo. Luego levantaron la tercera capa
para que formara un techo a la segunda. Y por último, allí también se establecieron, de modo que los seres humanos pudieron disponer de 3 superficies. Por encima de la tierra estaban los cielos, también superpuestos. Llegaron hasta abajo y sostenidos por sus respectivos horizontes, algunos de ellos confundidos con los de la tierra, y la gente siguió trabajando, expandiendo de esta manera un cielo por encima del otro, hasta que todos estuvieron en orden. La porción principal de la ilustración de Païore muestra a la gente haciendo crecer el mundo, de pie unos en los hombros de los otros para elevar los cielos. En el plano más bajo de este mundo aparecen los 2 elementos originales, Te Tumu y Te Papa. A su izquierda están las plantas y los animales originados por ellos. Arriba, a su derecha, se ve el primer hombre mal formado y los primeros hombres y mujeres completos. En el cielo superior aparece un fuego rodeado por 4 figuras que representan un temprano suceso en la historia del mundo. La creación del universo estaba apenas terminada cuando Tangaroa, que se deleitaba en hacer el mal, prendió fuego al cielo más alto, tratando así de destruirlo todo. Pero afortunadamente el fuego fue visto por Tamatua, Oru y Ruanuku, que ascendieron rápidamente de la tierra y extinguieron las llamas. La imagen del huevo cósmico se conoce en muchas mitologías. Aparece en la griega órfica, en la egipcia, en la finlandesa, en la budista y en la japonesa. Al principio, este mundo era puro no ser. Leemos en uno de los libros sagrados de los hindúes. Luego existió, se desarrolló, se convirtió en un huevo. Así estuvo por un periodo de 1 año. Se rompió en 2. Una de las 2 partes del cascarón se volvió de plata y la otra de oro. La que era de plata es la tierra. La que era de oro es el cielo. Lo que era la membrana exterior son las montañas. Lo que eran las venas son los ríos. Lo que era el fluido interior es el océano. Y lo que nació de allí es el sol. El cascarón del huevo cósmico es el marco del mundo en el espacio, mientras que el fértil poder seminal interior tipifica el dinamismo inagotable de la vida de la naturaleza. El espacio no tiene límites porque su forma se cierra sobre sí misma, no por su gran extensión. Aquello que es un cascarón que flota en la infinitud de aquello que no es. Esta formulación sucinta de un físico moderno ilustra la imagen del mundo como la vio en 1928 y da precisamente el sentido del huevo cósmico mitológico. Además, la evolución de la vida descrita en nuestra ciencia moderna de la biología es el tema de las primeras etapas del ciclo cosmogónico. Finalmente, la destrucción del mundo de los físicos nos dice debe venir cuando nuestro Sol esté extinto y se registre una última decadencia de todo el cosmos. Se presagia en la cicatriz dejada por el fuego de Tangaroa los efectos destructivos del mundo del creador destructor. Aumentarán gradualmente hasta que al fin, el segundo curso del ciclo cosmogónico, todo retorne al mar de bienaventuranzas. No es poco común que el huevo cósmico se rompa para descubrir, ensanchándose desde dentro,
una pavorosa figura en forma humana. Esta es la personificación antropomórfica de la fuerza de generación. El poderoso ser vivo, como se le llama en la cábala, el poderoso Ta-Arroa, cuya maldición fue la muerte, es el creador del mundo. Eso es lo que se dice en Tahití, otra de las islas del Mar del Sur. Estaba solo, no tenía ni padre ni madre. Ta-Arroa simplemente vivía en el vacío. No había cielo, ni tierra, ni mar. La tierra era nebulosa, no tenía base. Ta-Arroa dijo entonces: «Oh espacio de la tierra, oh espacio del cielo, mundo inútil de abajo que existe en un estado nebuloso, persistiendo y persistiendo desde tiempos inmemorial. Inútil mundo de abajo, extiéndete». El rostro de Ta-Arroa asomó. El cascarón de Ta-Arroa cayó y se convirtió en tierra. El rostro de Ta-Arroa asomó. El cascarón de Ta-Arroa cayó y se convirtió en tierra. Ta-Arroa miró. La tierra había llegado al estado de existencia. El mar existía ya. El cielo también existía. Ta-Arroa vivió como un dios en contemplación de su obra. Un mito egipcio revela al demiurgo creando el mundo por medio de un acto de masturbación. Un mito hindú lo muestra en meditación yoga, con las formas de su visión interna naciendo ante él, para su asombro, y rodeándolo como un panteón de dioses brillantes. En otra relación de la India, el padre de todo está representado dividiéndose primero en masculino y femenino, luego procreando a todas las criaturas de acuerdo con su clase. En el principio, este universo era solo el yo en forma humana. Miró a su alrededor y no vio a nadie fuera de sí mismo. Entonces, al principio, gritó: «Yo soy él». De allí vino el pronombre yo. Por eso hasta ahora, cuando se habla a una persona, ella contesta: «Soy yo», y luego anuncia el otro nombre que tiene. Tuvo miedo. Por eso la gente tiene miedo de estar sola, pensó. Pero, ¿de qué tengo miedo? No hay nada más que yo mismo. Y por lo tanto su miedo desapareció. Se sintió infeliz. Por eso la gente no se siente feliz cuando está sola. Quiso un compañero. Se agrandó hasta ser del tamaño de un hombre y de una mujer abrazándose. Dividió su cuerpo, que era el mismo, en dos partes. De allí salieron un esposo y una esposa. Por eso este cuerpo humano, antes de tener esposa, es como una de las mitades de un guisante partido. Se unió con ella y de allí nacieron los hombres. Ella pensó: ¿cómo puede él unirse conmigo después de haber sacado de su mismo cuerpo? Después de haberme sacado de su mismo cuerpo, bien, entonces me esconderé. Ella se convirtió en vaca, pero él se convirtió en toro y se unió con ella. De allí nació el ganado. Ella se convirtió en yegua, él en garañón. Ella se convirtió en burra, y él se unió a ella convertido en asno. Y de allí nacieron los animales de casco. Ella se convirtió en cabra, él en macho cabrío. Ella se convirtió en oveja, él en carnero, y se unió con ella. De allí nacieron las cabras y los carneros. Y así crearon todo lo que existe en parejas, hasta las hormigas. Entonces él supo: es verdad que soy la creación, porque he generado el mundo entero. Por lo tanto, fue llamado creación.
el sustrato duradero del individuo y del progenitor del universo son uno y el mismo. De acuerdo con estas mitologías, por eso es por lo que al demiurgo de este mito se le llama el yo. El místico oriental descubre su presencia profundamente reposada e imperecedera en su estado andrógino, original, cuando cae durante la meditación en su propio interior, aquel en quien el cielo, la tierra y la atmósfera están entretejidos, junto con la mente y todos los alientos de la vida, aquel que se conoce como el alma única. Desdeñad las otras palabras. Él es el puente a la inmortalidad. Así parece que aunque estos mitos de la creación narran el pasado más remoto, hablan al mismo tiempo del presente origen del individuo. Cada alma y cada espíritu, leemos en el Zohar hebreo, con anterioridad a su entrada en este mundo, consiste en un ser masculino y uno femenino unidos en un solo ser. Cuando desciende a esta tierra, las dos partes se separan y animan dos cuerpos diferentes. En el momento del matrimonio, el sagrado, bendito sea, que conoce todas las almas y los espíritus, los une como antes estuvieron y de nuevo constituyen un cuerpo y un alma, formando, por así decirlo, la derecha y la izquierda de un solo individuo. Esta unión, sin embargo, está influida por los hechos del hombre y por los caminos que escoge. Si el hombre es puro y su conducta agrada a la vista de Dios, quedará unido con la parte femenina de su alma, que fue su parte componente antes de su nacimiento. Este texto cabalístico es un comentario a la escena del Génesis en que Adán da nacimiento a Eva. Una concepción similar aparece en el banquete de Platón. De acuerdo con este misticismo del amor sexual, la experiencia última del amor es el entendimiento de que por encima de la ilusión de la dualidad está la identidad. Como uno es ambos, este darse cuenta puede agrandarse hasta llegar al descubrimiento de que por encima de las múltiples individualidades de todo el universo que nos rodea, humano, animal, vegetal y hasta mineral, está la identidad. Por lo tanto, la experiencia amorosa se convierte en experiencia cósmica, y el amado que abrió por vez primera esta visión se magnifica como espejo de la creación. El hombre o la mujer que conocen esta experiencia poseen lo que Schopenhauer llamó la ciencia de la belleza en todas partes. El recorrer hacia arriba y hacia abajo estos mundos, come lo que desea, toma las formas que desea, y se sienta a cantar la canción de la unidad universal que empieza así: ¡Oh maravilla! ¡Oh maravilla! ¡Oh maravilla! 5. La transformación de lo uno en lo múltiple. El giro hacia adelante de la rueda cosmogónica precipita lo uno en los muchos. De aquí una gran crisis, una grieta que divide al mundo creado en dos planos de ser aparentemente contradictorios. En el esquema de Pagliore, los hombres emergen de la oscuridad inferior e inmediatamente empiezan a trabajar para elevar el cielo. Son revelados en acción con una aparente independencia. Celebran consejos, deciden, planean, asumen el trabajo de arreglar el mundo. Sin embargo, sabemos que detrás de la escena está el motor inmóvil, como un director de títeres. En la mitología,
donde quiera que se encuentre el motor inmóvil, donde el viviente poderoso sea el centro de atención, hay una espontaneidad milagrosa en la formación del universo. Los elementos se condensan y entran en juego por su propio acuerdo o con la palabra más ligera del Creador. Y las porciones del huevo cósmico que se rompe solo alcanzan su destino sin ayuda. Pero cuando la perspectiva cambia para enfocarse en los seres humanos, cuando el panorama del espacio y de la naturaleza es enfrentado desde el punto de vista de los personajes que deben habitarlo, hay una repentina transformación que oscurece la escena cósmica. Ya no parecen moverse las formas del mundo en los patrones de una cosa armoniosa, viva y creciente, sino que son recalcitrantes o cuanto más inertes. Los pilares del escenario universal tienen que ajustarse o incluso forzarse a tomar determinada forma. La tierra produce espinas y cardos. El hombre gana el pan con el sudor de su frente. Confrontamos, por lo tanto, dos maneras del mito. De acuerdo con una, las fuerzas demiúrgicas continúan operando por sí mismas. De acuerdo con la otra, pierden la iniciativa y aún se ponen en contra de un avance posterior del ciclo cosmogónico. Las dificultades representadas en esta última forma del mito empiezan temprano, durante la larga oscuridad del abrazo original, que engendran las criaturas de los padres cósmicos. Dejemos que los maoríes nos introduzcan en este tema terrible. Rangi, el cielo, yacía tan cerca del vientre de Papa, la madre tierra, que los hijos no podían surgir de su vientre. Estaban en una condición inestable, flotando en el mundo de la oscuridad, y esta era su apariencia. Algunos se arrastraban, algunos estaban de pie con los brazos levantados, otros yacían en sus costados, otros sobre sus espaldas, algunos inclinados, otros con las cabezas bajas, otros con las piernas levantadas, otros arrodillados, otros tropezando en la oscuridad, y todos estaban dentro del abrazo de Rangi y Papa. Finalmente, todos los seres que habían sido engendrados por el cielo y la tierra, cansados de la continua oscuridad, se consultaron entre ellos y dijeron: determinemos lo que debemos hacer con Rangi y Papa, si debemos matarlos o solo separarlos. Entonces habló Tumatauenga, el más feroz de todos los hijos del cielo y de la tierra. Debemos matarlos. Luego habló Tanemahuta, el padre de los bosques y de todo lo que habita y de lo que se construye con los árboles. No, no es así. Es mejor separarlos y dejar que el cielo quede por encima de nosotros y que la tierra yazga bajo nuestros pies. Dejemos que el cielo se convierta en un extraño para nosotros, pero que la tierra permanezca cerca, como la madre que debe alimentarnos. Algunos de los dioses hermanos trataron en vano de separar el cielo de la tierra. Al fin fue Tamemauta, el padre de los bosques y de todo lo que los habita y de lo que se construye con árboles, quien logró el titánico proyecto. Con la cabeza firme plantada en su madre la tierra, levantó los pies y los apoyó contra su padre, los cielos, y estiró su espalda y sus miembros con un poderoso esfuerzo. Al quedar separados Rangi y Papa, se quejaron en voz alta,
con gritos y gruñidos de desesperación. ¿Por qué matáis así a vuestros padres? ¿Por qué cometéis el horrible crimen de matar a vuestros padres, de separarnos? Pero Tane Mauta no desmayó, no tuvo en cuenta sus alaridos y sus gritos, y por debajo de él presionó sobre la tierra y lejos, muy lejos por encima de él, empujó el cielo. Tal como los griegos la conocieron, esta historia la cuenta Hesiodo en su narración de la separación de Uranos, Padre Cielo, y de Gea, Madre Tierra. De acuerdo con esta variante, el titán Cronos castró a su padre con una hoz y lo levantó por los aires. En la iconografía egipcia, esta posición de la pareja cósmica está invertida. El cielo es la madre, el padre es la vitalidad de la tierra. Pero el patrón del mito permanece. Ellos fueron separados por su hijo, el dios del aire Shu. De nuevo la imagen viene a nosotros desde los antiguos textos cuneiformes de los sumerios, que datan de los milenios tercero y cuarto antes de Cristo. Primero estaba el océano original. El océano original generó la montaña cósmica, que consistía en cielo y tierra unidos. An, el Padre Cielo, y Ki, la Madre Tierra, crearon a Enlil, el dios del aire, que posteriormente separó a An de Ki y luego se unió con su madre para crear la especie humana. Si estas acciones de los hijos desesperados parecen violentas, no son nada comparadas con la derrota total de la fuerza de los padres que vemos narrada en las Edas de Islandia y en las tablillas de la creación de los babilonios. El insulto final se da en la caracterización de la presencia demiúrgica del abismo como el mal, lo oscuro, lo obsceno. Los brillantes hijos guerreros desdeñan la fuente, generatriz, el personaje del estado seminal del sueño profundo. La matan, sin más miramientos, la cortan, la parten en pedazos y la convierten en la estructura del mundo. Este es el patrón de la victoria de todas las posteriores muertes del dragón, el principio de la antigua historia de las aventuras del héroe. De acuerdo con la narración de las Edas, después de que la brecha bostezante había traído por el norte un mundo frío de neblina y por el sur una región de fuego, y después de que el calor del sur había hecho efecto en los ríos de hielo que bajaban del norte, una ponzoña espumosa empezó a surgir. De ella se levantó una llovizna que a su turno se convirtió en escarcha. La escarcha se fundió y goteó, y la vida surgió de las gotas en la forma de una figura horizontal llamada Ymir, que era torpe, gigantesca y hermafrodita. El gigante durmió, y mientras durmió sudó. Uno de sus pies engendró un hijo con el otro, mientras que debajo de su mano izquierda germinaban un hombre y una mujer. La escarcha surgió deshaciéndose y goteando y se condensó en una vaca, Audunla. De sus ubres brotaron dos corrientes de leche de las que se nutrió Ymir. La vaca, para alimentarse, lamió los bloques de hielo, que eran salados. La noche del primer día que lamió, los cabellos de un hombre surgieron de los bloques. El segundo día, la cabeza de un hombre. El tercero, el hombre completo estaba allí, y su nombre era Buri. Luego, Buri tuvo un hijo. No se sabe quién fue la madre, llamada Bor, que se casó con una de las hijas gigantes, de las criaturas que habían nacido en Ymir. Dio nacimiento a la trinidad de Odín, Vili y Ve, y estos asesinaron al dormido Ymir y cortaron el cuerpo en pedazos.
De la carne de Ymir se compuso la tierra, de su sudor el mar, de sus huesos despeñaderos, árboles de sus cabellos, y de su cráneo el cielo. De sus huesos los alegres dioses hicieron a Midgar para los hijos de los hombres, y de su cerebro fueron creadas todas las violentas nubes. En la versión babilónica, el héroe es Marduk, el dios solar, la víctima de Tiamat, aterradora con forma de dragón, servida por nubes de demonios, una personificación femenina del abismo original mismo, el caos como madre de los dioses y también la amenaza del mundo, con arco y tridente, con maza y red, y con una columna de vientos de batalla. El dios montó en su carroza. Los 4 caballos, adiestrados para pisotear, espumeaban. Pero Tiamat no volvió su cuello. Con labios que no eran vacilantes, emitió palabras rebeldes. Entonces el Señor levantó el rayo, su poderosa arma, y contra Tiamat, que estaba enfurecida, envió su palabra. Te has vuelto grande, has exaltado tu estatura, y tu corazón te ha empujado a la batalla. Y contra los dioses mis padres han forjado un malvado plan. Deja entonces que tu ejército sea equipado y que se ciña las armas. Ponte en pie y luchemos tú y yo. Cuando Tiamat oyó estas palabras, se sintió posesa y perdió la razón. Tiamat dio gritos agudos y salvajes. Tembló y se sacudió hasta sus más profundas bases. Luego recitó un encantamiento, pronunció su hechizo, y los dioses de la batalla pidieron sus armas a gritos. Luego avanzaron Tiamat y Marduk, el consejero de los dioses. Llegaron a la lucha, se acercaron a la batalla. El Señor extendió su red y la cogió en ella, y le soltó en la cara el viento maligno que estaba detrás de él. Los vientos terribles llenaron el vientre de ella, y perdió el valor y se quedó con la boca abierta. Él tomó el tridente y le reventó el vientre, y después de haber cortado sus entrañas, atravesó su corazón. Él la venció y le arrancó la vida. Echó al suelo su cuerpo y se puso de pie sobre él. Habiendo vencido lo que quedaba de sus aliados, el dios de Babilonia se volvió a la madre del mundo. Y el Señor se puso de pie sobre la parte trasera de Tiamat, y con su masa inmisericordia le aplastó el cráneo. Cortó los canales de su sangre, e hizo que el viento del norte la llevara a lugares secretos. Entonces el Señor descansó, miró el cuerpo muerto e inventó un astuto plan. La partió en 2 mitades como a un pez. Estableció una de sus mitades como la cubierta para el cielo, puso un cerrojo y puso un guarda. Y les dijo que no dejaran salir las aguas. Puso a través de los cielos y miró las regiones celestiales. Y por encima de las profundidades estableció el reino de Nurimut. Y el Señor midió la estructura de las profundidades. Marduk, de esta heroica manera, detuvo las aguas de arriba con un techo y con un suelo las aguas de abajo. Entonces creó al hombre en el mundo de en medio. Los mitos ilustran incansablemente el punto de que el conflicto en el mundo creado no es lo que parece. Tiamat, aunque muerta y desmembrada, no quedó deshecha. Si la batalla pudiera verse desde otro ángulo, el monstruo del caos aparecería deshecho por su propio acuerdo y sus fragmentos se hubieran colocado en los lugares correspondientes por su cuenta. Marduk y toda su generación de divinidades no eran más que partículas de la sustancia de ella.
Desde el punto de vista de esas formas creadas, todas se lograron gracias a un brazo poderoso en medio del peligro y del dolor. Pero desde el punto de vista del centro de la presencia emanadora, la carne cedió voluntariamente y la mano que la hirió no era, en última instancia, más que un agente de la voluntad de la misma víctima. Aquí está la paradoja básica del mito, la paradoja del foco dual. Así como al iniciarse el ciclo cosmogónico es posible decir, Dios no interviene, pero al mismo tiempo Dios es el creador, protector, destructor. Así, en esta coyuntura crítica, en que lo uno se convierte en muchos, el destino sucede, pero al mismo tiempo es provocado. Desde las perspectivas de la fuente, el mundo es una armonía majestuosa de formas que se vierten en el ser, estallan y se disuelven. Pero lo que experimentan esas criaturas que pasan velozmente es un terrible algarabío de dolor y de gritos de batalla. Los mitos no niegan esta agonía. La crucifixión revelan por dentro, por detrás y alrededor de ella la paz esencial, la rosa celestial. En cambio, de la perspectiva del reposo, de la causa central, a la turbulencia de los efectos periféricos, está representado en la caída de Adán y Eva desde el jardín del Edén, comiendo la fruta prohibida y abriéndose los ojos de ambos. La felicidad del paraíso se cerró ante ellos y contemplaron lo creado desde la otra parte del velo que lo transformaba. De ahí en adelante deberían experimentar lo inevitable como algo difícil de ganar. 6. Historias populares sobre la creación. La simplicidad de las historias sobre el origen del mundo de las mitologías populares no desarrolladas está en contraste con los mitos profundamente sugestivos del ciclo cosmogónico. No hay ningún intento firme sostenido de sondear los misterios que están detrás del velo del espacio, que destacan en los mitos profundos, a través de la pared en blanco de la intemporalidad. Aparece una sombría figura creadora que ha de plasmar el mundo de las formas. Su día es como un sueño en su duración, en su fluidez y en su fuerza ambiente. La tierra no se ha endurecido todavía. Mucho queda por hacer para convertirla en un lugar habitable para los futuros individuos. El viejo viajaba, declaran los Buffet de Montana. Iba haciendo gente y arreglando cosas. Vino del sur y fue hacia el norte, haciendo animales y pájaros mientras pasaba. Hizo primero las montañas, las praderas, los árboles del monte y del bosque. Así pasó, viajando hacia el norte, haciendo cosas mientras pasaba, poniendo ríos aquí y allá, y cascadas, y poniendo pintura roja en el suelo aquí y allá, y compuso el mundo como lo vemos hoy. Hizo el río de leche, el Tetón, lo cruzó y como estaba cansado, subió por una colina y se acostó a descansar. Cuando yacía de espaldas, estirado en el suelo y con los brazos extendidos, marcó con piedras el contorno de su cuerpo, de su cabeza, de sus brazos, de sus piernas y de todo. Allí pueden verse todavía esas rocas. Después que hubo descansado, fue hacia el norte, tropezó con un montecillo y cayó sobre sus rodillas. Entonces dijo: «Es fácil tropezar contigo», de manera que allí levantó dos grandes topes y los llamó rodillas, y así se llaman hasta el día de hoy. Siguió hacia el norte
y con algunas de las rocas que llevaba con él construyó las colinas del pasto dulce. Un día, el viejo determinó hacer una mujer y un niño. Así pues, formó con barro a una mujer y a un niño, su hijo. Después de haberle dado al barro forma humana, le dijo: «Debéis ser gente». Entonces lo cubrió, lo dejó y se fue. A la mañana siguiente fue al mismo lugar y quitó la cubierta y vio que las formas de barro habían cambiado un poco. A la segunda mañana habían cambiado más y a la tercera más. A la cuarta mañana fue al lugar, quitó la cubierta, miró las imágenes, les dijo que se levantaran y caminaran. Y ellas así lo hicieron. Caminaron hacia el río con su hacedor, y él les dijo que su nombre era Napí, el viejo. Cuando estaban parados cerca del río, la mujer le dijo: «¿Cómo es esto? ¿Viviremos siempre y esto no tendrá fin?». Él dijo: «Nunca he pensado en eso. Tendremos que decidirlo. Voy a tomar una astilla del hueso de un búfalo y la tiraré al río. Si flota, cuando la gente muera, ha de resucitar en 4 días. Solo morirán por 4 días. Pero si se hunde, el hombre tendrá fin». Tiró la astilla en el río y la astilla flotó. La mujer se volvió, levantó una piedra y dijo: «No, voy a tirar esta piedra en el río. Si flota, viviremos siempre. Si se hunde, la gente deberá morir y siempre ha de sentir compasión los unos por los otros». La mujer tiró la piedra al agua y se hundió. «Muy bien», dijo el viejo, «has escogido. Todos habrán de perecer». El arreglo del mundo, la creación del hombre y la decisión sobre la muerte son temas típicos de los cuentos de los creadores primitivos. Es difícil saber con cuánta seriedad o en qué sentido eran creídas estas historias. La forma mitológica no es tanto de referencias directas como oblicuas. Es como si el viejo hubiera hecho esto o lo otro. Muchos de los cuentos que aparecen en las colecciones bajo la categoría de historias de la creación eran vistos más como cuentos de hadas populares que como un libro de Génesis. Esta mitología juguetona es común a todas las civilizaciones, desde las más altas hasta las más bajas. Los miembros más simples de las poblaciones pueden considerar las imágenes resultantes con indebida seriedad, pero en lo principal no puede decirse que representan la doctrina o el mito local. Los maoríes, por ejemplo, de los cuales tenemos una de las más espléndidas cosmogonias, tiene la historia de un huevo que un pájaro depositó en el mar primario. El huevo se abrió y de él nacieron un hombre, una mujer, un niño, una niña, un puerco, un perro y una canoa. Todos se subieron a la canoa y se dirigieron a Nueva Zelanda. Esto es claramente una parodia del huevo cósmico. Por otra parte, declaran los nativos de Kamchatka, aparentemente con toda seriedad, que Dios habitó originalmente el cielo, pero luego descendió a la tierra. Cuando caminaba con su calzado para la nieve, el suelo nuevo cedió bajo sus pies como hielo suave y delgado. La tierra ha sido dispareja desde entonces. O también, de acuerdo con los kirguises del centro de Asia, cuando 2 hombres primitivos cuidaban de un gran buey y habían estado sin beber durante mucho tiempo y casi se hallaban muertos de sed, el animal les concedió el agua abriendo el suelo con sus grandes cuernos. Así es como se hicieron los lagos en el país de los kirguises. Una figura de payaso que trabajaba en continua oposición a los buenos deseos del creador aparece muy a menudo en el mito y en el cuento popular
y es culpable de los males y dificultades de la existencia de este lado del velo. Los melanesios de la colonia de Nueva Bretaña hablan de un oscuro ser, el primero que estuvo aquí, quien dibujó dos figuras masculinas en el suelo, abrió su propia piel y roció las figuras con su sangre, arrancó dos hojas grandes y cubrió con ellas las figuras, que se convirtieron en dos hombres después de algún tiempo. Los hombres de los hombres eran Kabinana y Karbubu. Kabinana se fue solo. Se subió a un cocotero que tenía frutos de color amarillo claro. Cortó dos todavía verdes y los tiró al suelo. Se rompieron y se convirtieron en dos hermosas mujeres. Karbubu admiró a las mujeres y le preguntó a su hermano cómo las había conseguido. «Sube a un cocotero», dijo Kabinana. «Corta dos frutos verdes y tíralos al suelo». Pero Karbubu tiró los frutos con la punta hacia abajo, y las mujeres que salieron de ellos tenían las narices feas y aplastadas. Un día, Kabinana hizo un pez-tún de madera y lo puso a nadar en el océano para que en adelante fuera un pez vivo. Este pez-tún llevó los peces Malibaran hacia la playa, donde Kabinana simplemente los recogió de la orilla. Karbubu admiró al pez-tún y quiso hacer uno, y cuando aprendió cómo, hizo en su lugar un tiburón. Este tiburón se comió los peces. Malibaran, en vez de llevarlos a la playa, Karbubu, llorando, fue hacia su hermano y le dijo: «Quisiera no haber hecho ese pez. No hace sino comerse a todos los otros». «¿Qué clase de pez es?», le preguntó su hermano. «Bueno», contestó, «hice un tiburón». «Eres un sujeto desagradable», le dijo su hermano. «Lo que has hecho será causa de que sufran todos nuestros descendientes mortales. Ese pez se comerá a todos los otros y a la gente también». Detrás de esta frivolidad es posible ver la causa única, el oscuro ser que se cortó a sí mismo. Está dentro del marco de los efectos duales del mundo, el bien y el mal. El cuento no es tan ingenuo como parece. Lo que es más, la preexistencia metafísica del arquetipo platónico del tiburón queda implícita en la lógica curiosa del diálogo final. Esta es una concepción inherente a cada mito. También es universal el poner al antagonista, al representante del mal, haciendo el papel de payaso. Los diablos, tanto los estúpidos lujuriosos como los engañadores astutos y avisados, son siempre payasos. Aunque pueden triunfar en el mundo del espacio y del tiempo, tanto su persona como su obra desaparecerán simplemente cuando la perspectiva se traslada a lo trascendental. Son los que equivocan la sombra por la sustancia, simbolizan las imperfecciones inevitables del reino de las sombras, y en tanto permanezcamos en este terreno, el velo no podrá ser levantado. Los tártaros negros de Siberia dicen que cuando el demiurgo Pahana hizo los primeros seres humanos, descubrió que era incapaz de producir un espíritu que le diera vida. De manera que tuvo que subir al cielo y pedirle almas a Kudai, el alto dios, dejando mientras tanto a un perro pelón para que cuidara las figuras que había hecho. El diablo Erlin llegó cuando él no estaba. Erlin le dijo al perro: no tienes pelo. Te daré pelos de oro si dejas en mis manos a esta gente sin alma. La proposición agradó al perro y entregó la gente que cuidaba al tentador. Erlin los profanó con sus escupitajos, pero huyó
en el momento en que vio que Dios se acercaba para darles vida. Dios vio lo que había hecho y volvió del revés los cuerpos humanos. Por eso tenemos escupitajos e impurezas en nuestros intestinos. En nuestros intestinos. Dios vio lo que había hecho y volvió del revés los cuerpos humanos. Por eso tenemos escupitajos e impurezas en nuestros intestinos. Las mitologías populares toman la historia de la creación solo desde el momento en que las emanaciones trascendentales se convierten en formas espaciales. Sin embargo, no difieren de las grandes mitologías en ningún punto esencial en sus evaluaciones de las circunstancias humanas. Sus personajes simbólicos corresponden en contenido y también en rasgos y hechos a los de las más altas iconografías, y el mundo milagroso en que se mueven es precisamente el de las máximas revelaciones, el mundo y la edad entre el sueño profundo y la conciencia despierta, la zona en que lo uno se convierte en muchos y los muchos se reconcilian en lo uno.